Hola Iglesia, qué privilegio poder estar el día de hoy con ustedes, poder compartirles la palabra de Dios. Estoy muy feliz de poder hacerlo, feliz de poder tener esta oportunidad y hablarles acerca de una palabra que ha sido de bendición, que Dios me ha estado hablando a lo largo de distintos versículos, canciones, y sé que va a ser de mucha bendición para ti también. Pero antes de comenzar, te invito a que ahí en donde estás me acompañes haciendo una oración. Te pido que cierres tus ojos y vamos a orar juntos. Señor, te doy gracias en esta mañana porque sabemos que tú hablarás a nuestro corazón, Señor. Que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras, Señor, hablando directamente a cada uno de nosotros. Señor, que esta palabra sea de bendición. Señor, gracias por darme el privilegio de poder hablar tu palabra, Señor. Te doy gracias por este tiempo especial, gracias porque podemos reunirnos como familias, cada uno en nuestras casas, Señor, y poder escuchar de ti, Señor. Te amamos, Señor, declaro que este será un tiempo de bendición. Amén y amén. Bueno, Iglesia, te comento, hace unos días estaba escuchando una canción que se llama Seasons o Temporadas. Y esta canción hablaba mucho de la temporada de invierno que muchos podemos estar pasando. Y esta canción hablaba distintas partes de la letra, decía que Dios es un Dios de procesos, que si Él hubiera querido podría haber salvado al mundo así, en un instante, pero envió en cambio a un niño, al niño Jesús, y pasó un tiempo para que Jesús pueda salvarnos a cada uno de nosotros. Y muchas veces el invierno produce ciertas cosas en nuestra vida. Esta temporada difícil produce ciertas cosas en nosotros, paciencia y muchas cosas que, bueno, voy a ir hablando a lo largo del mensaje, pero todo nació de esta canción y de ciertas cosas que estuve viviendo. No sé en qué temporada te encuentras tú. Tal vez tú estás viviendo una temporada difícil en este tiempo. Tal vez no, tal vez estás tranquilo, tal vez ya la has pasado y ahora estás disfrutando. Pero sea cual sea la temporada en la que te encuentres, Dios va a estar, está contigo en cada momento. Y quiero comenzar a hablar un poquito a lo largo de todo este tiempo, desde que empezó la cuarentena. He vivido y he pasado por distintas situaciones que ya en otras prédicas se las he comentado un poquito, desde la enfermedad de Santi, luego de eso una alergia. Lo más reciente fue lo que pasó con Valen la semana pasada, que el pastor ya les contó el domingo pasado. Luego de eso, en esa misma semana, lo vacunamos a Santi y tuvo alergia a la vacuna. Y fueron muchas cosas que vengo arrastrando y trayendo. Y decía, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Qué más? ¿Qué más falta? ¿Qué más va a pasar? Y como siempre les comento, a veces todos luchamos con los pensamientos y decir, Señor, ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿Cuándo se va a acabar? ¿Cuándo voy a poder disfrutar? ¿Cuándo voy a poder estar tranquilo? Entonces, hoy quiero hablarte de 3 partes tiene mi mensaje. Lo que sucede antes del invierno, antes de que llegue el invierno, lo que sucede durante el invierno y qué pasa después de que pasó el invierno. Entonces, primero vamos a hablar qué sucede antes de que llegue el invierno. Y antes de que llegue el invierno debes estar preparado, debes prepararte. No quiero ser un aguafiestas, pero las temporadas difíciles van a llegar en nuestra vida. Su palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo. Y muchas veces van a venir circunstancias difíciles, pero uno debe estar preparado. En lo que es historia, en la Edad Media, antes de que llegue el invierno, que para esa época el invierno era una de las estaciones más difíciles, donde más la gente estaba horrorizada porque podían morir de hambre si no tuvieron buenas cosechas, las enfermedades, neumonía, todo lo que había en ese momento era más complicado y más difícil. No tenían Netflix, no tenían una calefacción, no tenían los abrigos, las chompas, casacas que tenemos hoy, era distinto. Entonces, antes de que llegue el invierno, el pueblo se preparaba con las cosechas, con el alimento, con el abrigo, todo para poder sobrevivir a los inviernos, a los crudos inviernos. Entonces, cuando leía esto pensaba, ¿no? ¿Cómo uno puede estar preparado antes de la crisis? Y uno debe estar preparado teniendo comunión diaria con Dios, todos los días, cuando estés bien y cuando estés mal.
porque muchas veces, como dice nuestro pastor, a veces acudimos a Dios como si fuera un Dios bombero. Oro, ayuno, leo la Biblia cuando estoy en aprietos, pero cuando estoy bien, ay, qué lindo Dios, y cero relación con Él. Debes relacionarte con Él todos los días. Y el relacionarte con Él antes de que llegue la crisis te va a mantener fuerte para poder sobrellevar el momento de invierno. Entonces, todo depende de tu relación con Dios. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Estás preparado? ¿Estás diariamente nutriéndote, comiendo de la palabra de Dios? Tener una Biblia y no leerla es como tener un arco sin flechas, no se puede usar. Entonces uno tiene que estar preparado, tiene que tener alimento de su palabra. A través de la palabra de Dios tenemos armas, tenemos sus promesas para poder batallar contra malos pensamientos, contra situaciones que vienen en nuestra vida. Entonces debemos cada día leer su palabra, nutrirnos, llenarnos de su palabra. Debemos orar. Es la manera de comunicarnos con Él, de hablar y decirle: Dios, me pasa esto, me sucede aquello, ¿cómo hago, Señor? Guíame, guíame hacia tu voluntad, guíame a tomar esta decisión, dame sabiduría. Dios está ahí, Dios está ahí, podemos acercarnos confiadamente ante su trono y Él está ahí para escucharnos, para consolarnos, para estar a nuestro lado. Ora, lee su palabra, ten relación con Él, búscalo cada día. Y esto te mantendrá fuerte espiritualmente. Esto te mantendrá preparado para cuando llegue el momento difícil. Y ahora pasamos a ese momento difícil. ¿Qué pasa durante el invierno? Y les quería compartir en la palabra de Dios, Romanos capítulo 5, versículo 3, dice así: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Y cuando leía esta palabra, lo primero que dice, ¿no? Debemos alegrarnos cuando nos encontremos en pruebas y dificultades. Y yo digo: Dios, ¿cómo me pides que me alegre? Y la Biblia, cuando habla de alegrarse, tiene referencia al gozo. Habla acerca del gozo. El gozo es un estado interior, no tanto un sentimiento de: ay, estoy alegre, sí, vino esta prueba y estoy recontento, gracias Dios por esta prueba. No habla acerca de eso, sino habla un gozo, una paz interior de: sí, tengo este problema, tengo esta situación, esta enfermedad, este problema económico, este problema en mi familia, pero Dios está conmigo y confío en Dios. Pero cuando habla de alegrarse en medio de la prueba, Pablo, ¿quién más que él? Ahora les voy a contar un poquito. Este versículo es muy conocido, está en Filipenses capítulo 4, en lo que es el libro de Filipenses. En el capítulo 4 habla todo acerca del gozo. Pero el versículo 4 dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Y también en la otra versión dice: regocijaos siempre en el Señor. Insisto, regocijaos. Dice. Entonces, cuando Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia, a los filipenses, uno piensa que le está diciendo alégrense y está en Hawái, en una playa, tomándose un jugo, está tranquilo, pero no. ¿Saben dónde estaba Pablo en ese momento cuando escribe eso? Cuando escribe que se alegren. Más adelante en el versículo dice que tenemos que ser agradecidos, que no tenemos que preocuparnos. Él estaba en prisión. Y vamos a imaginarnos, vamos a trasladarnos en ese momento donde Pablo está escribiendo esta carta. Él, me lo imagino mirando hacia la ventana, escribiéndole a los filipenses, un hombre ya de 60 años, 30 de ellos fue cristiano, con 60 años, toda su espalda encorvada. Me lo imagino que debajo de su ropa habían cicatrices. Estaba leyendo y él recibió en 5 ocasiones 39 latigazos. 5 veces distintas, 39 latigazos. En 3 ocasiones lo golpearon con vara. En una ocasión
ya lo daban por muerto de cómo lo habían lastimado. Además de eso, fue encarcelado varias veces, fue abandonado por sus amigos. Justo también cuando escribe esa carta a los filipenses, él estaba llevando con toda la presión de una iglesia nueva, una iglesia donde los miembros estaban todos peleándose. Eso no pasa acá en Punto de Encuentro, era otra iglesia donde los miembros estaban en pelea, habían falsos profetas, falsos maestros, y a pesar de todo eso, Pablo escribe eso. Imagínense qué fortaleza y cómo Pablo tenía tan arraigado en su mente que el gozo, que la alegría no tenía que ver con una situación, con algo externo. Ay, me va todo bien y estoy gozoso. No, tiene que ver con algo interno, de saber que confiamos en Dios. Y yo le preguntaba a Dios y decía, ¿cómo hago para estar gozosa en medio de las circunstancias que me toca vivir? Paso una, viene la otra, paso esa y viene la otra y viene la otra. Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para estar gozosa? Y Dios hablaba a mi corazón de que el alegrarse, el estar gozoso es un llamado, no es un sentimiento. Ay, yo siento estar alegre. No, tiene que ser una decisión diaria de decir, Señor, estoy pasando este problema difícil, estoy pasando por esta dificultad, estoy pasando por este invierno, por esta temporada difícil, pero Señor, yo confío en ti. Mi confianza está arraigada en un Dios todopoderoso, en un Dios que tiene el control y en un Dios que es bueno, un Dios que existe, un Dios que no me deja sola. Entonces eso te va a llenar el corazón de gozo, es decir, Señor, tú estás conmigo, tú tienes el control de esta situación. Amén. En segundo lugar, otra de las cosas que Dios me enseñaba en medio de esto es acerca de la alabanza. Si bien el pastor el domingo pasado estuvo comentando un poquito esto, de que Dios habita en la alabanza de su pueblo, no en las quejas, en la quejabanza, qué importante es alabar a Dios en medio de las dificultades. Y quería compartirles en Salmos capítulo 81, el versículo 1 y el versículo 5. Dice, entonen alabanzas a Dios nuestra fuerza, canten a Dios de Jacob. Él lo hizo ley para Israel cuando atacó a Egipto para ponerlos en libertad. Oí una voz desconocida que decía, ahora quitaré la carga de tus hombros, liberaré tus manos de las tareas pesadas. Clamaste a mí cuando estabas en apuros y yo te salvé. Este Salmos me encanta porque antes de que Dios diga todo eso, de que iba a quitar las cargas pesadas, las cargas, de que iba a escuchar, el que iba a librar nuestras manos, el que Él escuchó nuestro clamor y nos salvó, ¿qué hay que hacer? Alabar a Dios en medio de las circunstancias. Y alabar no es, como comentaba el pastor el domingo pasado, de ay, canto y canto todo el día. Es eso, pero también es con tu accionar, qué palabras salen de tu boca, qué acciones tienes durante el invierno. Y debemos alabarlo en medio del problema, alabarlo con nuestras palabras, ser agradecido. Hace unos días me pasó de que con un bebito pequeño, a veces la tarea de madre es ardua y fue un día súper agotador, un día donde Santino todo el día pegado a mí, más cuando hay lactancia materna exclusiva, todo el día pegado a mí. No quería ir con Emanuel, no quería estar entretenido con Valen, nada. Bueno, todo un día las corridas de comer rápido, cocinar rápido, limpiar rápido, todo rápido. Y cuando ya estaba más tranquilito, que terminamos de cenar, digo, bueno, me voy a bañar. Y salgo 5 minutos. Y estoy dentro del baño y escucho ya que empieza a llorar y a quejarse. Y adentro mío empecé a decir, Señor, ni 5 minutos tengo para bañarme. Estoy cansada, estoy agotada. Hoy fue un día cargado, un día cansador. No tengo tiempo ni para bañarme, ni para esto, ni para el otro. Y empecé a quejarme y ver esto y ver lo otro. Y en ese momento dije, no me voy a quejar. Voy a agradecer. Voy a alabar a Dios con mis palabras. Y empecé a ver cosas para agradecer. Señor, gracias porque sí fue un día agotador, pero estoy en mi casa.
mis hijos están en mi casa, mi esposo está en mi casa, estamos sanos. Gracias, Señor, porque tenemos un techo, porque tenemos un hogar. Gracias porque recién terminé de cenar con mi familia, porque había un plato en la mesa. Gracias, Señor, porque mis hijos están bien. Gracias por esto, gracias. Y empecé a ver todas cosas para agradecer, las cosas sencillas, las cosas que uno pasa a veces por alto. Y empecé a agradecer por todo eso. Y cuando me quise dar cuenta, la queja se fue y volví a tener paz. Me bañé rápido igual, salí, lo agarré a él, al bebé, y dije, Señor, gracias por mi hijito. Bueno, y ahí terminó bien el día. Pero eso fue una lección que me marcó. Y cuando quiere venir la queja nuevamente y pasa esto y pasa lo otro, ahí recuerdo, no, voy a agradecer a Dios. Y empieza a agradecer. Te animo a que lo hagas, te animo a que lo pongas en práctica. Cuando empieces a ver todo lo malo, cuando empieces a ver que esto sale mal, esto también salió mal, y esto cuándo va a acabar, y esto cuándo va a terminar, saca la queja de tu boca y comienza a ser agradecido. Agradecer por todo lo bueno que es Dios contigo. Amén. Después acá dice que nos debemos alegrar en las diversas pruebas que podamos vivir. Y dice que las pruebas van a producir en nosotros distintas cosas. Una de ellas dice que ayuda a desarrollar resistencia. Otra versión dice paciencia y otra versión dice consistencia. Cuando uno está pasando por pruebas, se desarrollan estas cosas en nosotros, porque nuestra fe es puesta a prueba. Entonces se desarrollan la paciencia, el confiar en Dios, la consistencia de cada día buscarlo a Él. Lamentablemente muchas veces buscamos a Dios y leemos la Biblia y oramos continuamente cuando estamos en problemas. Es como que, ay no, Señor, hago esto, hago el otro, y estamos sumamente pegados a Él. Buenísimo, pero lo ideal sería hacerlo siempre, cuando estás bien y cuando estás mal. Entonces, dice que la prueba va a producir eso en nosotros, consistencia. Esto nos lleva a permanecer en oración, a resistir. Hay un versículo en la palabra de Dios que dice, someteos a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Sométanse a Dios, búsquenlo a Dios, obedézcanle a Dios, resistan al diablo. Debemos resistir. Cuando hay pruebas, tenemos que resistir al diablo. Resistir es pararnos firmes y no dejar que la presión externa nos cause daño. Entonces tenemos que resistir, y que dice que el diablo huirá de nosotros. Entonces te animo a que en medio de la dificultad, en medio del problema, puedas resistir. Puedas decir, Señor, diga al débil, fuerte soy. Señor, fuerte soy en ti. Orar cada día, mantenerte en oración, mantenerte junto a Dios. Y dice que la resistencia genera en nosotros entereza de carácter. El carácter tiene que ver con algo interno. Cuando uno está pasando por distintas pruebas, por distintas dificultades, Dios trabaja internamente. Dios empieza a trabajar en nuestro corazón, en sacar hábitos y cosas que no están bien. Muchas veces, bueno, en mi caso es la manera de pensar. Cuando estoy pasando por alguna circunstancia difícil, mi mente se va hacia lo negativo. De algo así puedo imaginarme un mundo de lo negativo que puede determinar esa situación. Cuando Dios dice todo lo contrario, que tenemos que hablar bendición, declarar bendición. Entonces Dios enseña. En medio de las pruebas Dios enseña. Y Dios creo que te quiere enseñar también a ti. En medio de las pruebas Dios quiere cambiar, Dios quiere trabajar en tu carácter. Somos como el barro en las manos del alfarero. Si alguna vez vieron a algún alfarero trabajar, cómo va trabajando el barro, cómo le va dando forma. En medio de las dificultades Dios nos va dando forma. Él va trabajando en nosotros y nos va dando entereza de carácter. Desarrolla en nosotros cosas que antes, cuando estábamos bien, cuando no había ningún problema, estaban ahí escondidas. Y Dios empieza a trabajar. Y la entereza de carácter no solo se produce eso, sino que también produce esperanza. ¿Esperanza en quién? Esperanza en Dios. Que las pruebas, que las dificultades te hagan llegar a Él, a tu única esperanza. Tu esperanza es Jesús.
tu esperanza es Dios. Él quiere que confíes en Él, que en medio de las circunstancias puedas decir, Señor, mi esperanza está en ti. La prueba que puedas estar viviendo no es para destruirte. Dios no quiere destruirte a través de la prueba. Dios no te va a dar algo que no puedas enfrentar, una prueba que no puedas resistir. Y cuando pasaba esto de que una cosa tras otra en mi vida, con mis hijos, decía, Dios, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Algo más va a venir? Y ahí leía la palabra en Jeremías 29:11 que habla que Dios tiene planes para lo bueno y no para lo malo. Y ahí obviamente lloraba, ay Señor, perdón. Porque Él nos quiere dar un futuro y una esperanza. Dios tiene planes de bien para ti. Dios quiere darte un futuro, Dios quiere darte esperanza. Sé que muchas veces el invierno es duro, el invierno duele, el invierno cuesta sobrellevarlo, pero también el invierno tiene un fin. El invierno acaba, el invierno no es eterno. Y justo ahora comienza septiembre, el mes de la primavera. Entonces el invierno llega a un fin. ¿Y qué sucede después del invierno? Quería leerles en Cantares capítulo 2, versículo 11 y 13, que dice así: Mira, el invierno se acabó y las lluvias ya pasaron. Las flores están brotando. Ha llegado la temporada de los pájaros cantores y el arrullo de las tórtolas llenan el aire. Las higueras comienzan a formar su fruto y las vides fragantes están en flor. Levántate, amada mía, ven conmigo, mi bella mujer. Acá lo que es el libro de Cantares se puede asociar que es Dios hablando a su iglesia o también entre un esposo y una esposa, pero qué lindo lo que dice acá, ¿no? Comienza diciendo, mira, el invierno se acabó, las lluvias ya pasaron, y empieza a hablar, me imagino ahí cómo las flores reverdecen, florecen, y todo lo lindo que es de esta temporada de la primavera. Ya no hay frío, ya no hay lluvias, todo cambia y empieza a florecer. Luego de que pasa el invierno, Dios en tu vida hace florecer cosas. Hay frutos que se ven en ti, pero en eso depende mucho de ti, porque puedes haber pasado una prueba y no haber aprendido nada y seguir con la queja y seguir con, tu mal humor o tantas cosas que pueden haber en nosotros que no dejamos que Dios trabaje. Pero qué bueno que puedas aprender en medio de la dificultad, que puedas crecer. Dios permite ciertas circunstancias para que tú puedas crecer. Su palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas cooperan para bien. Aún en el momento cuando puedas preguntarte, Señor, ¿cómo esto me va a ayudar para bien? No entiendo, ¿qué es lo que me quieres enseñar? Todo coopera para el bien de los que le aman. Entonces, después del invierno llega la victoria para tu vida. La prueba no va a durar para siempre y la prueba nos va a ayudar a crecer. Como te decía al principio, no sé por qué o por cuál temporada tú estás pasando, tú estás viviendo, pero Dios está a tu lado. Él nunca te va a abandonar, Él siempre te va a sostener. Te animo a que en medio de las circunstancias difíciles que puedas estar viviendo, sea cual sea, aún aquellas que creas imposible de resolverse, para Dios no hay nada imposible. Aférrate a Él, pon en práctica estas cosas. Sé que cuestan porque me cuestan a mí, me cuesta estar gozosa, me cuesta alabar y no quejarme, me cuesta dejar que Dios trabaje en mi corazón y trabaje en mi carácter, pero llegó un momento que dije, Señor, trabaja en mí, haz lo que quieras hacer, haz lo que tengas que hacer y mirar con esperanza mi futuro, es decir, Señor, tú tienes planes de bien para mi vida, para mi familia, esto que estoy pasando es momentáneo, ya llegará la etapa de disfrutar, la etapa de ver lo que tú querías hacer en medio de mí. Y sé que esa etapa vendrá. Dios quiere una temporada nueva para ti, Dios tiene un tiempo nuevo para ti. Déjate enseñar por Dios. Y como te dije, Dios está siempre a tu lado. Él nunca te va a abandonar, Él nunca te va a dejar. Confía en Él, confía en Él. Él es un Dios bueno, un Dios que existe, un Dios que está en control de todas las cosas. Todo está bajo su control. Así que te animo a que en este tiempo te puedas aferrar más que nunca a Él y vas a ver todo lo bueno de Dios que viene para tu vida. Amén.
Vamos a orar. Te invito a que ahí en donde estás, si esta palabra fue de bendición y quieres decir, Señor, quiero que tú camines a mi lado. Estoy pasando por esta circunstancia difícil. Señor, ayúdame, fortaléceme, dame tus fuerzas. Ayúdame a pasar esta temporada de invierno, Señor, que venga el tiempo de regocijo, el tiempo donde, Señor, pueda ver la victoria sobre mi vida, sobre mi familia, mi economía, mi trabajo. Dios está al control de todo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas una vez más y nos animas, Señor, a confiar en ti. Muchas veces el invierno es una temporada difícil, Señor, pero muchos pasamos por ella, algunos están pasando. Señor, te pido que tú nos fortalezcas. Te pido que tú nos ayudes a poder estar gozoso siempre en medio de las pruebas, Señor. Que tú nos ayudes a alabarte, a ser agradecidos, Señor, y a que tú trabajes en nosotros, que tú cambies aquellas cosas que deben ser cambiadas, a mejorar aquellas que debemos mejorar, Señor, y tú trabajes en nosotros, Señor, para que puedas cumplir el propósito para cada uno de nosotros. Te doy gracias por tu palabra, Señor, gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios, Señor, que no se le escapa nada, Señor. Tú sabes todo, tú tienes el control de todo, tú eres un Dios soberano. Gracias, Señor, gracias. Gracias por cada persona que está escuchando este mensaje. Te pido que tú los bendigas allí en donde están. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, iglesia, un placer poder compartir este mensaje contigo. Si quieres contactarte con nosotros, tienes algún pedido de oración, quieres, sea lo que sea, quieras conversar, puedes escribirnos por mensaje interno, vamos a estar ahí respondiéndote. Y como siempre decimos, te esperamos los miércoles a las 8:30 a través de Facebook, también los días domingos, como el día de hoy, a las 11:30 nos conectamos. Será un tiempo especial, es un tiempo especial que pasamos como familia, así que te esperamos el miércoles y el próximo domingo. Dios te bendiga.